Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Seguimos atentos a todos los retos que nos hace notar prácticamente día con día esta pandemia, donde todas las áreas del conocimiento se enfrentan constantemente a nuevas problemáticas y en la oportunidad de buscar nuevas soluciones desde todas las áreas, les decía, del conocimiento, sí relacionados con la situación actual de esta contingencia, pero también pensando en lo que sucederá en un futuro. Y en esta línea pensamos hoy, por ejemplo, en hospitales, en casas, en departamentos, en espacios públicos, en parques, en centros comerciales, cómo están funcionando desde la ingeniería y desde la arquitectura, pero también cómo se están pensando y cómo se están creando nuevas ideas e inquietudes para solucionar y para crear nuevas estrategias de construcción en las zonas urbanas y también en las zonas rurales. Esta tarde es nuestro tema y además hablaremos tenemos la reflexión de Jacobo Dayan sobre las estadísticas en nuestro país. Tenemos nuestras recomendaciones de cultura que esta tarde se ponen muy macabras. Tenemos otros reportajes que seguramente serán de su interés y también nuestra dosis de humor. Y comenzamos, como todos los días, con nuestro resumen nacional, donde les recordamos algunas de las alcaldías y también de los municipios que registran una alta tasa de mortalidad por COVID-19. Estas son Culiacán, Puebla, Mexicali, Ecatepec, Iztapalapa y Gustavo Amadero, aquí en la Ciudad de México. Vamos con este panorama nacional. Todo el que se realiza una prueba, ya sea en hospital, en centro de salud público o privado, tiene que registrarlo forzosamente en el sistema de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Nosotros tenemos acceso a esa información, a partir de ahí georreferenciamos los datos de las personas positivas y la selección en este caso fueron las colonias que tienen 10 casos y las colonias contiguas que pudieran tener 5 o más casos. Entonces, a partir de ahí se hace la selección, son 158 colonias. Se comenzó la reapertura de museos el pasado 19 de agosto. Seguimos el semáforo sanitario, obviamente, de cada estado. Y el personal de la Secretaría de Cultura y de todos estos espacios se ha capacitado para recibirlos de manera en que se sientan pues en contacto con el interés cultural, pero de manera clara, de manera segura. Es un hecho que somos el país de la OCDE que hace la menor cantidad de pruebas por habitante, nunca hemos dicho lo contrario, pero hemos explicado una y otra vez cómo funciona la vigilancia epidemiológica en México, que se basa en el reconocimiento de los síntomas. La pandemia nos abrió la ventana para poder conocer el sistema de salud de nuestro país, sin lugar a dudas. El segundo, afortunadamente la población fue receptora de esto, no solo de la incertidumbre, sino de los beneficios que trae, lo afirmo, la pandemia. En México mueren casi 725,000 personas por año y la mitad fallecen por enfermedades asociadas con una mala nutrición, enfermedad metabólica crónica, enfermedad cardiometabólica, es decir, diabetes, enfermedad cardíaca y cerebral, circulatoria, cánceres, múltiples cánceres, enfermedad del hígado, en donde la mala nutrición tiene un papel preponderante. Un sistema de monitoreo de pacientes con COVID-19 desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional. El desarrollo de un kit para pruebas PCR de bajo costo, desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y huella génica. Una prueba serológica rápida y de bajo costo, desarrollado por Sinvestab Monterrey. No caímos en la tentación de endeudarnos, como lo hicieron otros países, que con la pandemia se endeudaron como nunca. Entonces va a pasar la pandemia, tiene que pasar, ya está pasando afortunadamente, y se va a poder observar cuál fue la mejor estrategia en lo económico para enfrentar la crisis.
Y como parte del panorama internacional, sabemos está la urgencia de desarrollar una vacuna que ayude a disminuir los efectos de esta crisis, de esta ya larga crisis sanitaria. Y en este sentido, Italia se une a esta carrera realizando ya la primera fase de ensayos en humanos. Vamos a conocer el panorama internacional. Gaza ordena bloqueo total por 48 horas tras registrar sus primeros casos de coronavirus de transmisión local. En Hong Kong, investigadores han documentado la primera reinfección por coronavirus en un hombre que volvió a contraerlo después de infectarse por primera vez hace más de 4 meses. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha dado luz verde al tratamiento del COVID-19 con plasma. En Indonesia, la famosa isla de Bali prohíbe el ingreso de turistas durante el resto del 2020, ya que los casos en el país siguen aumentando. Francia registra 244.854 casos y 30.528 muertes por COVID-19. El país se encuentra alerta debido a un brote que surgió en un campamento nudista donde más de 140 personas dieron positivo. México suma 563.705 casos y 60.800 muertes por COVID-19. Argentina reporta el mayor número diario de nuevos casos y muertes, con 8.713 nuevas infecciones y 382 nuevos fallecimientos. Alemania confirma 1.278 nuevos casos en las últimas 24 horas. El país presenta una tendencia muy preocupante en la tasa de infección nacional. Grecia impone el uso obligatorio de cubrebocas a estudiantes y profesores para su regreso a las escuelas en septiembre. Japón registró 495 nuevas infecciones, la primera vez desde el 20 de julio que la cifra ha caído por debajo de las 500. Pakistán registró 346 nuevos casos, su cifra diaria más baja desde abril. Italia ha inyectado a su primer voluntario para una vacuna anti-COVID-19 como parte de los ensayos en humanos que se espera duren 6 meses. Recientemente, el ex rector de nuestra universidad, el doctor Juan Ramón de la Fuente, expresó que esta crisis de salud que es adversa se puede aprovechar, digamos, para siempre hacer algo que nos pueda ayudar a estar mejor. Una alternativa es, por supuesto, estar bien informado, que es uno de los objetivos de este programa, y también estar muy atentas a las recomendaciones, a los consejos que se dan desde la ciencia y el conocimiento. En este sentido, como todas las tardes, me da muchísimo gusto saludar al doctor Carlos Rosales. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Buenas tardes. Ahora que hemos revisado los diferentes tipos de vacunas, nuestro público pregunta, ¿qué tipo de vacuna garantiza los mejores resultados? ¿Y cuáles son los riesgos de las vacunas? Bueno, todas las vacunas han pasado ya por las fases clínica 1 y 2 y en las que se prueba su seguridad. Entonces, no hay vacuna que no sea segura. Esto es, a la fecha no se han encontrado efectos secundarios ni adversos en ninguna de esas vacunas. ¿Cuál promete ser la mejor? No sabemos. No hay forma de predecir cuál vacuna va a funcionar bien y cuál vacuna va a funcionar no tan bien. ¿Sí? Los resultados de la fase clínica 3 de eficacia nos dirán cuáles son las vacunas que funcionan y que también funcionan. Pero sea cual sea el tipo de vacuna que dé mejor protección, esa es la que nos ayudará a contender contra la pandemia de la COVID-19. Mientras tanto, sigan las recomendaciones para mantenernos sanos. Gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Gracias, doctor. Y bueno, esta tarde platicamos con especialistas universitarios sobre cómo es y cómo debería ser la planeación y la construcción de espacios públicos y privados después de que concluya esta pandemia. Pensamos, por supuesto, en hospitales, pero también en las casas habitación y todos esos espacios que resultan vitales para nuestra comunidad y para vivir en sociedad. Estamos pensando también en conceptos relacionados con la armonía, con la sustentabilidad y, por supuesto, con las energías. De estos temas hablaremos esta tarde con el doctor en Ingeniería, David Morillón Gálvez, quien es investigador del Instituto de Ingeniería de nuestra universidad y es especialista en tecnología ambiental en arquitectura. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Un gusto que esté con nosotros aquí en la UNAM Responde.
Doctor, parece que tenemos apagado su micro. Sí, hola, un gusto igualmente. Gracias, doctor. Pues qué gusto que esté aquí con nosotros abordando un tema que creo que no habíamos abordado aquí en este espacio de TV UNAM. Y para empezar, me gustaría que nos ayudara a entender por qué pensar la pandemia desde la ingeniería y desde la arquitectura o viceversa. Mire, realmente la parte de la ingeniería es fundamental en un edificio desde el punto de vista de la base técnica. Se conoce la parte estructural, la parte eléctrica, pero todas las tecnologías que funcionan o hacen funcionar un edificio son producto de la ingeniería. Y dentro de las investigaciones relacionadas con la pandemia se realizan desde tecnologías para el diagnóstico y tecnologías para el tratamiento, dispositivos para protección, así como la infección y la desinfección en diferentes superficies, o como por ejemplo los documentos en los hospitales, las aguas que se desechan de las casas donde hubo un contagio o hay un contagio, y también los protocolos de cómo mover las mercancías, el transporte ante la cuarentena para garantizar que existan medicamentos, alimentos, es base de la ingeniería. En específico, en el edificio, es cómo se está comportando ante una cuarentena. Viene la nueva normalidad, qué va a pasar y qué se debe de hacer para que el edificio funcione adecuadamente, y sobre todo qué nos enseña este problema del coronavirus para cómo debe de ser el edificio, la ciudad en el futuro. Hay muchas cosas que replantear y esto de la colaboración entre la ingeniería y la arquitectura tiene básicamente que ver, o en pocas palabras, en cómo se ve y cómo funciona. Doctor, ¿cómo influyen las construcciones, de acuerdo a lo que se sabe y a lo que han estudiado, cómo han afectado la situación, la ubicación, la situación en la que están todos estos edificios, los espacios públicos, en relación al contagio masivo o no tanto de esta enfermedad de COVID-19 en nuestro país? Tenemos dos formas de ver qué pasa con los edificios. El primero es que durante la cuarentena muchos edificios quedaron abandonados, entre ellas las escuelas, las oficinas, y por otro lado se concentra de manera voluntaria o autoaislamiento y en algunos casos obligatorio hacia la vivienda al realizar actividades que no se realizaban en la misma, como es tomar clases, como es trabajar en casa. Y entonces, desde ese punto de vista, tendríamos que ver qué tanto van a funcionar esos edificios que fueron abandonados por problemas de cuarentena y cómo funcionó la vivienda. La vivienda prácticamente no estaba preparada para desarrollar las actividades a las cuales se le llevaron a cabo con la cuarentena, como trabajar en casa y tomar clases. La falta de tecnología para la comunicación con el exterior, la falta de espacios adecuados para que la familia se concentre por muchos días dentro de la casa, llevó a replantear la necesidad y sobre todo ante el contagio, cómo desinfectar esos espacios, qué tanto puede ayudar al edificio. Y en cuanto a los edificios de oficinas, escuelas, que fueron más de 3-4 meses sin uso, la misma escuela todavía sin uso. ¿Qué va a pasar ante la nueva normalidad y qué debemos de hacer con esos edificios? Problemas ante el contagio y ante otras enfermedades que tienen que ver con esa nueva normalidad. Es lo que realizamos y estamos trabajando. Vamos a ir abordando distintos temas de los que nos acaba de mencionar, pero para empezar, digamos, desde lo general, hay en el mundo poco más de o alrededor de 7 millones de habitantes. ¿Cómo satisfacer, digamos, en términos generales, todas esas necesidades? ¿Cuáles son esos requisitos, esos elementos que se deben considerar en términos generales, doctor? Sí, mire, el contagio, si lo relacionamos con ciudades que ya tuvieron un problema más fuerte que en el caso de México, o que no, se adelantaron en un momento dado a nuestro caso, podríamos pensar que las ciudades de mucha densidad de edificios altos son los que provocaron el problema de contagio. Tenemos el caso de Nueva York, pero si nos vamos un poco más lejanos a Japón, Corea, también son ciudades densas y no se presentó igual de drástica el contagio que observamos. Entonces, la Ciudad de México y varias de las ciudades del país tienen densidad en edificios y entonces, si nos vamos por un extremo, sería que se va a contagiar toda la gente, o como caso en Nueva York, o bien que vamos a tener un control. Entonces, el edificio va a ser una parte, va a ser fundamental.
Internacionalmente se hablan de tratamientos, unos son dados por la Organización Mundial de la Salud, en donde se indica que tenemos que desinfectar estrategias con cloro, con alcohol, con jabón, pero esos los vemos y los utilizamos en las manos, en algún objeto, alguna superficie, el piso. Otros tratamientos para que en el edificio se elimine el virus si se presenta, o también poder evitar que se llegue a cabo el desarrollo de los contagios, tienen que ver con temperaturas, y se han desarrollado estudios en China, en Estados Unidos, España, México elabora también estudios de qué y cómo eliminar el virus a partir de temperaturas y cómo llevar un edificio a esas temperaturas. Estamos hablando de 56 grados durante 52 minutos para poder eliminar el virus del COVID-19. Entonces tenemos que también hay tratamientos relacionados con el ultravioleta C. Ese no nos llega a la superficie de la Tierra. Viene en la radiación solar, pero se detiene en la atmósfera, y qué bueno, porque sería dañino para el ser humano. Entonces, artificialmente se hace y se limpian hospitales, aeropuertos para desinfectar. En el caso de los edificios que ya existen, ¿cómo vamos a llegar a lograr esas temperaturas y además tratar esa desinfección con el ultravioleta? El que nos llega con la radiación es el ultravioleta A. Entonces, ¿cuánto tiempo se requiere? ¿Qué concentraciones? Son los trabajos que realizamos junto con evitar que se concentre y se propague el virus, y esa es a través de ventilación. Y tenemos entonces que garantizar que existe una renovación de aire de los espacios. No solo es mover el aire, sino el ir cambiando ese aire para evitar que se lleve a cabo una propagación más rápida en los espacios cerrados, como es el caso del transporte en el metro. Exactamente, cuando pensamos o reflexionamos en torno a cómo están funcionando, respecto a mi primera pregunta de cómo están funcionando los edificios, esos espacios públicos y privados en esta situación, no estoy pensando, por supuesto, en, digamos, derribar o tirar todo lo que ya estamos, en donde estamos viviendo, sino en cómo poder solucionar y cómo pueden ayudar. Y, por supuesto, esta etapa de desinfección tiene muchísimo que ver. ¿Cómo hacerlo, por ejemplo, en esos espacios cerrados que son las casas habitación, que son muchas veces departamentos de 60, 80 metros donde no hay una terraza, donde no hay un patio, donde no hay una ventilación adecuada? ¿Qué se puede hacer, doctor? Estamos teniendo problemas de comunicación con el doctor. Entonces vamos a intentar retomar esta comunicación con el doctor en Ingeniería David Morillón para seguir hablando de los espacios públicos y privados en tiempos de pandemia, cómo están funcionando actualmente y cómo estaría pensándose para un futuro. No solamente cuando termine la contingencia se puede pensar, por supuesto, en espacios, en iluminación, pero también pensamos en ventilación, pensando también en toda clase de espacios. Me parece que tenemos otra vez al doctor. Regresamos con él a ver si ya retomamos la conversación. Doctor, buenas tardes. No, seguimos sin poder entablar comunicación, por supuesto lo seguiremos intentando. Les pido que nos permitan unos minutos, es momento de hacer una pausa. Al regresar seguiremos hablando de ingeniería y arquitectura en tiempos de pandemia y también en el regreso a la nueva realidad. No se vayan. Estamos de regreso en la UNAM Responde, listos con nuestras recomendaciones de cultura para esta tarde, que pueden ser una o muchas invitaciones de acuerdo a cómo lo quieran ver. Y es que este martes 25 de agosto comienza la edición número 19 de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror, y nuestra universidad se une al festejo. Lovecraft, el Dr. Caligari y Juan Bustillo Oro son algunos de los protagonistas de Macabro, que promueve el encuentro entre el cine de horror y su público con una selección de cintas clásicas y contemporáneas. Además de conmemorar los 100 años del expresionismo alemán, durante 6 días Macabro exhibe más de 70 títulos a través de distintas plataformas virtuales. También organiza mesas de diálogo, talleres, seminarios, premiaciones y proyecciones musicalizadas. TV UNAM es una de las 7 sedes virtuales de este festival y exhibe una de las mejores versiones de Drácula,
Nosferatu, película muda filmada en 1922 en Alemania. La Filmoteca de la UNAM exhibe la versión restaurada de Dos monjes, película dirigida por Juan Bustillo Oro, considerada una muestra del expresionismo mexicano. Para conocer detalles sobre esta cinta de horror en blanco y negro, puedes conectarte a la charla de presentación donde participan Hugo Villa, Julián Hernández y José Luis Ortega. ¡Sacrilegio! ¡Es el demonio! ¡Es el demonio! Radio UNAM también se unió a esta celebración cinematográfica mediante la adaptación de 4 textos de Amparo Dávila, una de las plumas más destacadas de la literatura fantástica de México. Sus narraciones pueden escucharse en la página del festival, macabro.mx. Estas son las recomendaciones que les tenemos de acuerdo a la colaboración que hace Macabro con nuestra universidad, pero por supuesto la programación completa puede consultarse en macabro.mx que comienza hoy. Y bueno, cambiamos de tema, vamos enseguida con la reflexión de Jacobo Dayan, quien esta tarde nos habla sobre las estadísticas o sobre las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud con respecto a los reportes que se ofrecen oficialmente en nuestro país, pensando por ejemplo en el número de defunciones que este fin de semana llegó ya a 60,000 personas. Veamos. Buenas tardes. Llegamos al escenario catastrófico definido por el propio gobierno. Las autoridades mexicanas habían descrito como escenario catastrófico el llegar a 60,000 muertos por la pandemia. Arribamos a esta cifra a finales de agosto sin tener un horizonte claro de salida, sin una política pública distinta para disminuir los decesos, sin realizar más pruebas, sin una claridad desde las autoridades sobre el uso de cubrebocas y un largo etcétera. Solo se pretende medir el éxito desde el porcentaje de disponibilidad hospitalaria. Por si fuera poco, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la dimensión de la pandemia en México está subestimada. Igualmente, estudios independientes e incluso las autoridades han aceptado que la cifra real de decesos puede ser hasta 3 veces mayor, es decir, 180,000. A pesar de ello, la atención mediática y de gobierno está en otro lado. Son tiempos de estridencia. Atravesamos esta pandemia como lo hacemos con otros males endémicos nacionales, la violencia y la impunidad, decidiendo voltear a otro lado y esperar que se resuelva sola la situación. Es obligación del Estado, más allá de lo extraordinario de la pandemia, garantizar a la población el derecho a la vida y a la salud. Las proyecciones de defunciones en nuestro país para fin de año sobrepasan los 100,000 decesos. ¿No se va a hacer nada nuevo? ¿Se piensa administrar la pandemia a través de escándalos políticos? Habrá un tiempo en que se puedan evaluar las respuestas de cada gobierno en todo el mundo. Seguro el nuestro no saldrá bien evaluado. Buenas tardes. Ojalá estas proyecciones no se cumplan, sigamos haciendo lo que nos toca, que es atender las medidas de distanciamiento y de higiene que ya conocemos, usemos el cubrebocas. Y cambiando de tema, vamos con algunas de esas alternativas que nos permite hacer la vida más ligera. Vamos a ver lo que nos preparó el equipo de No Memes para esta tarde. Perdón, ya vimos que están bien clavados con el tema, pero en No Memes tenemos un mensaje que les va a gustar, yo sé lo que les digo.
Tenemos, por supuesto, muchísima información en el resto del programa sobre arquitectura, sobre ingeniería y mucho más. No se vayan, esto es La UNAM Responde. Hoy llegamos muy pronto a este último bloque de la UNAM Responde. Tenemos, por supuesto, muchísima información y comenzamos hablando de la importancia de Internet, una pieza que nos preparó el equipo de En Trending de TV UNAM. En la década de los 90, el Internet ganó fama como puerta de entrada a mundos desconocidos tanto de información como de entretenimiento. Poco a poco, el Internet fue reemplazando las consultas tradicionales de enciclopedias y libros para despejar dudas u obtener información, y en la actualidad, al menos en la metrópoli, es una necesidad real contar con alguna conexión a Internet. La conexión es todo un aspecto que se tiene que considerar para poder aprovechar estas tecnologías en todos los. Pero también tiene que ver el aspecto de conocimiento de la tecnología, la parte incluso de seguridad en el uso de Internet y de las herramientas. Realmente sí creo que hay mucha población ya muy inmersa en todo este tema, en el uso de celulares incluso, y precisamente el uso de Internet y demás, pero sí creo que hay unas brechas muy grandes, ¿no? En el contexto de la pandemia, el Internet, además de ofrecer opciones para dar continuidad a actividades laborales y educativas, espacios virtuales a las expresiones artísticas y formativas, cursos o talleres, también abrió posibilidades a otras actividades como terapias psicológicas, consultas médicas, compras en línea y hasta reuniones religiosas que encontraron en el mundo virtual un recurso factible para llegar a la población mediante las pantallas en momentos donde la convivencia social resulta riesgosa. Pues la tecnología es una herramienta y como tal, pues el uso que le demos es el que le da ese contexto positivo o negativo, ¿no? En realidad sí podemos, desde luego, que darle un mal uso, pero me parece que en el contexto en el que ahora nos encontramos, la tecnología más bien se ha vuelto pues una alternativa muy importante y muy positiva en términos de comunicación y de solución de situaciones en muchos ámbitos. Tiempo atrás, se tenía el estigma de que el uso del Internet atrofiaba el pensamiento y el desarrollo humano por su accesibilidad. Hoy, esta herramienta es nuestra mejor aliada para seguir progresando a pesar del encierro, siempre y cuando se utilice en beneficio de nuestro crecimiento personal o profesional de manera moderada. Desplazarnos para un otro lugar, sino que a veces si hacemos un buen uso de este recurso, pues podemos maximizarlo y llegar a completar actividades que antes quizás sin esto no hubiéramos logrado, ¿no? Pero por otro lado, pues indudablemente el uso excesivo y el confinamiento y solamente ver esta pantalla como el único recurso para socializar, para entretenerte, para trabajar, para formarte, pues indudablemente puede volverse algo caótico, ¿no? Y perjudicial para muchas personas. Es decir, tendríamos que en esta nueva normalidad, que ojalá en algún momento nos toque ver cómo utilizamos este recurso para maximizar esas posibilidades y que nos ayuden, pero por otro lado no usándolas en desmedida para que no nos perjudiquen, ¿no? Son muchas las posibilidades y los beneficios de las tecnologías y del Internet en particular, pero debemos considerar que a veces falla, como acaba de pasar. En este momento ya retomamos nuestra conversación con el doctor en Ingeniería David Morillón Gálvez, investigador del Instituto de Ingeniería. Doctor, pues nos quedamos en el primer bloque hablando de la construcción tal y como la conocemos, de esos espacios tal y como están, pero de cómo se pueden transformar, de qué podemos hacer para que sean funcionales y que se conviertan en edificios, en espacios sanos, considerando pues todas estas necesidades de los seres humanos. Hablábamos de iluminación, contaminación, confort e incluso felicidad. Platíquenos de este tema ya que retomamos nuestra conversación. Básicamente, los edificios existentes tienen que tener la posibilidad de llevar a cabo la desinfección por los en el mundo. El primero es la desinfección con temperatura.
¿Cómo logramos que un edificio suba 56 grados por 52 minutos? En el norte del país no es imposible si los techos llegan a tener 73, 74, 62 grados. Entonces, ¿cómo metemos ese calor? Pero después, ¿cómo lo sacamos para conservar cuando el edificio ya está habitado por nosotros y requerimos condiciones de confort? Eso nos llevaría a la necesidad de controles de automatización. Y eso de cómo meterlo, si no lo permite el edificio como está, la vivienda como está, es a través de tecnologías que estamos desarrollando y patentando y probando tanto en Argentina, en Chile y en México, como es atrapar esa radiación, calentar el edificio o bien a través del piso con la gran masa térmica del suelo que se le conoce como geotermia somera para lograr esa temperatura en el tiempo requerido, pero también conservando el confort. El caso de la radiación, hay espacios y muchos de los edificios o viviendas que tenemos actualmente no reciben la radiación suficiente, la ventilación, entonces la meteríamos a través de las paredes, los techos, la superficie que pueda estar interactuando con el exterior y con tecnologías como una torre de viento que se fabrique y se compre en la ferretería de la esquina de la colonia y podamos instalarla y poder a través de otros dispositivos y realmente una estrategia para que el edificio pueda controlar. Seguimos teniendo algunos problemas de comunicación, por supuesto lo seguiremos intentando, es importantísimo esto que nos está diciendo, hay edificios que ya están construidos y los ingenieros, los arquitectos tienen mucho que hacer, pero todos los que habitamos estos espacios tenemos la responsabilidad de acercarnos a quienes saben de este tema, en el tema de la desinfección, de la ventilación. Lo hemos reiterado aquí varias veces, la necesidad de abrir ventanas, de limpiar con algunas sustancias de las que ya hemos platicado, cuáles sí, cuáles no, agua con cloro y algunos otros instrumentos que ya están a la venta, pero también es importantísimo cuidar cuáles sustancias no están recomendadas, cuáles sustancias son además dañinas para la salud de los seres humanos quienes están pues ahorita en confinamiento. Entonces, bueno, retomaremos la conversación con el doctor. En este momento los invito a ver la cápsula que nos preparó la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que nos habla precisamente de la relación entre contaminación y algunas sustancias como el dióxido de sodio. La Tierra ha tomado un respiro de los humanos. Gracias al confinamiento por COVID-19, la calidad del aire mejoró en muchos lugares del mundo. Sin embargo, durante el encierro tenemos un nuevo motivo de contaminación. Algunos de los productos que usamos para protegernos del virus son desechables y muchos terminan en basureros, calles, alcantarillas y hasta en el mar, representando una amenaza para la vida marina. A estos residuos se suman los relacionados con el comercio en línea y el servicio a domicilio, que también han aumentado durante el confinamiento. Hasta hace poco, la lucha contra los plásticos comenzaba a ganar terreno, pero la contingencia sanitaria ha contrarrestado estos esfuerzos. Si bien los cubrebocas quirúrgicos ofrecen una buena protección, son efectivos durante pocas horas y tardan más de 400 años en degradarse. Esto no es nada bueno para el ambiente, sobre todo si consideramos que el 90% de la basura que se produce en América Latina y el Caribe no se recicla. Por fortuna, podemos ayudar a generar menos residuos en la pandemia. Si no formas parte del personal de salud, utiliza cubrebocas de tela, lava tus manos en vez de usar guantes y lleva tus recipientes cuando pidas comida para llevar. Son pequeñas acciones que hacen una gran diferencia. Recuerda que en las alcantarillas comienza el mar. Dióxido de cloro como un contaminante del medio ambiente. Y retomamos otra vez nuestra conversación con el doctor David Morillón Gálvez. Doctor, ¿nos escucha? Perfecto. Estamos aquí con estas fallas y peleando con la tecnología, pero es importante lo que nos estaba diciendo acerca de cómo adaptar los espacios y lo que quería preguntarle es, hay cosas que por supuesto se debe hacer desde la ingeniería y desde la arquitectura, pero hay otros consejos, hay otros tips que nos pueden dar para que los apliquemos, digamos, los ciudadanos de a pie. Hablaba principalmente, me parece, de las zonas urbanas, ¿verdad, doctor? Así es, las zonas urbanas que tienen los problemas de los edificios ya existentes en el país, estamos hablando de más de 33 millones de viviendas. Algunas, vamos a suponer, siendo espléndidos, que la mitad no funcionen para un tratamiento, como es la ventilación de la entrada de sol. Entonces, las tecnologías que pueden adaptarse a la que ya existe para poder ventilar y meter el sol con su componente ultravioleta, podría permitir la desinfección del espacio o la mitigación del desarrollo del virus. En el caso de los nuevos edificios,
tendríamos que plantear desde el reglamento mismo. El reglamento indica ventilación e iluminación natural, pero no es claro cuánto, cómo, y con los estudios que realizamos tenemos la estrategia definida para poder lograrlo en el diseño, que sería lo futuro. Pero sobre todo, y una parte importante que no se está considerando en varios lugares del mundo, es que un edificio que estuvo 3-4 meses abandonado necesita tratamientos no solo para el COVID, sino también para evitar el efecto que se conoce como edificio enfermo, que tiene que ver con el aire acondicionado, esos filtros, esos ductos que tienen 3-4 meses sin usar. Y la otra enfermedad tiene que ver con el nombre de legionario, se refiere a los problemas del agua estancada en las tuberías, en los tinacos, en los aljibes de esos edificios que fueron diseñados para un uso intensivo. Entonces, es las estrategias para volver a la nueva normalidad en los edificios que estuvieron abandonados. Si no, tendríamos problemas no solo de coronavirus, sino también de infecciones de garganta, de infecciones en las vías respiratorias más allá, que podrían complicar un panorama en la nueva normalidad. Es decir, trabajos de mantenimiento que se recomiendan no solamente durante la pandemia, digamos, sino en tiempos cotidianos, y esto por supuesto es indispensable ahora que se reanuden las actividades en mayor porcentaje en la nueva realidad. Doctor, ¿qué hay que decir o qué se puede hacer hablando en particular de las zonas rurales, donde las problemáticas y las realidades son otras? Y generalmente en las zonas rurales los espacios son más abiertos, el problema puede ser no directo dentro del edificio, sino en donde se interactúa. Entonces, donde no se presenta esta ventilación o soleamiento, también cómo lograrlo y meterlo a través del techo o del muro, desde un simple cambio, un hoyo en el techo con un dispositivo que puede ser un tubo con pete metálico pintado negro, permite extraer el aire caliente, pero a la vez renovar ese aire, se le conoce como chimenea solar. Entonces hay, sobre todo, interactuar con ese ambiente que nos permite radiación y ventilación. Es la estrategia general para poder evitar o disminuir el contagio por COVID-19. Es decir, en ambos casos lo que se recomienda es aprovechar los requisitos, digamos, de acuerdo a lo que se tiene en el entorno. A veces medios naturales y a veces el uso de tecnologías. Sobre todo en los servicios que ya existen. Y en el caso de lo nuevo, ¿cómo debe de ser la reglamentación? Hay que cambiarla, la tecnificación para lograr esa comunicación que se requiere para trabajar en casa, esas clases en línea, y sobre todo que me llegue la mercancía a mi casa. Entonces necesito conexiones, necesito controles, y es lo que se le conocería como el edificio inteligente o bien el domótica en el caso de la vivienda. Y dentro de las estrategias de diseño, cómo deben de ser los edificios para que permitan ahora sí la entrada de sol, la renovación de aire con la ventilación, y en ese mismo entrada de la radiación solar, el ultravioleta, que también tendremos que ver la concentración del mismo para que los nuevos edificios y las ciudades, ahora cambiando los espacios, puesto que estamos a una distancia, se hablaba de vivienda de 60, de 80, bueno, en el país hay muchas de 33, 43 metros cuadrados, en donde por promedio se dice que habitan 4 personas, pero conocemos casos que son 10, 12 gentes en una vivienda, donde la sana distancia no se permite. Al regresar a las oficinas necesitamos también ese cambio de zonificación, vía reglamento, vía sacrificar esa eficiencia que tenían de los espacios desde el punto de vista económico por salud. Esas distancias en el lobby, el manejo del elevador no tan saturado, la mala costumbre de México para todo filia es otro foco de infección, y entonces todos esos son superficies, áreas, distancias que tendremos que replantear en la ciudad y en los edificios, que no haya tantas intersecciones entre los espacios para evitar cruzar o acercarse entre la gente, esos pasillos tan pequeños en donde circulaba mucha gente. Afortunadamente las escuelas, los pasillos los tienen hacia afuera, son espacios abiertos, pero en las oficinas no, son cerrados. Una estrategia podría pensarse volver a la oficina cerrada, una célula, lo cual no va a ser rentable, sin embargo es cuestión de salud. No es nada nuevo pensar que la arquitectura o el diseño va a cambiar y los materiales. Ya en las pandemias pasadas, la de hace 100 años con la gripe española, la de hace 200 años con la tuberculosis, nos llevaron a lo que actualmente conocemos como ciudad, con pavimentos, con drenajes, con espacios abiertos, iluminados. Se olvidó un poco por la parte del punto de vista económico, menos espacio, más densa la población,
y entonces ahora nos damos cuenta que de cuestiones de salud muchos de los edificios ya no funcionarían y tendría que replantearse. Dentro de las ciudades, igual, las vías de comunicación que permitan que se exista esa distancia entre la gente, la desinfección de los inmuebles urbanos, en las plazas públicas, en los centros deportivos, porque entonces tendríamos el problema de que volveríamos a caer en una densidad que provocaría el contagio más rápido. Igual la información del contagio está parcializada, se dice en dónde están, en dónde se presentaron, pero no cuál fue su movimiento en la ciudad. Eso tiene que ver con utilidad de sistemas, dónde se han movido para saber dónde se foco y dónde se encuentra el enfermo, porque entonces no nos ayuda mucho a la planeación de la ciudad, de cómo debe de ser o cómo se deben de mover las cosas en la ciudad para evitar esos contagios. Por supuesto, la densidad poblacional es un factor que debe considerarse, el uso de los espacios. Leía, por ejemplo, sabemos más bien, estamos muy como relacionados con el término de edificios inteligentes en un futuro y los que ya se están construyendo, por supuesto que ya existen, que están funcionando, pero leía sobre esto de los edificios sanos. ¿En qué consiste? ¿Es un término nuevo a partir de esta pandemia o ya se conocía? ¿Y cómo se plantean en un futuro cercano, doctor? Se tiene que considerar que el edificio permita la desinfección, en este caso con radiación, con ventilación, con temperatura. Y de esa manera en el diseño veríamos cómo el mismo espacio, a través de los domos, las ventanas, permitan un barrido de radiación por todos los espacios y también en la renovación de ese aire con la ventilación. Entonces pensar en todos estos diseños que a la vez van a permitir otras enfermedades. Y el edificio sano ya es un requisito propuesto por los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, en donde no se tenía y prácticamente se decía que con la iluminación y la ventilación, sin decir cómo y qué, se lograba el espacio sano, pero vemos que en realidad es tan mínimo la ventilación o no se presenta la radiación y los espacios no ayudan para nada a disminuir el contagio o eliminar ese virus que tanto problema nos ha causado el mundo y sobre todo el cobro de vidas, lo cual en las anteriores pandemias se tuvieron 200, 300 millones, 55 millones, entonces es cuidarnos y empezar a tomar esas medidas de la nueva manera, cómo vamos a entrar a esos edificios y debemos de considerar cómo es el síndrome del edificio enfermo, la enfermedad del legario y el coronavirus. Todos tienen que ver con el manejo del edificio desde el punto de vista, si es aire acondicionado, esos ductos, esos filtros, si es el agua estancada por varios meses, se necesita volver a tratar o desalojar ese y empezar a usar el edificio después de un tratamiento, y el coronavirus que permitan ese tratamiento con temperatura, con radiación y ventilación. Conceptos que van tomando cada vez más importancia, doctor. En este sentido de nuevos retos, de nuevos planteamientos, ¿qué hay que decir? Ya no lo mencionaba por ahí brevemente, el uso de materiales que se recomienda, que se está pensando y proponiendo para esta nueva realidad. Sí, los materiales tenemos ya ahora los llamados de nanotecnología que se desarrollan también en la UNAM, o también los materiales con acabados que permiten el tratamiento de bacterias, en este caso de virus, es lo que necesitamos, y entonces empezaríamos a darnos cuenta que tenemos las tecnologías y las estamos desarrollando en nuestra propia universidad para empezar a definir cómo sería. Ahora, la misma UNAM está planteando, y se juntaron los de urbanismo, nos juntamos los de edificios sustentables para ver cómo va a ser esa nueva arquitectura, esa nueva tecnología, para que cuando sigamos con esta normalidad evitemos contagios o disminuyamos o eliminemos el virus. No solo en el caso de México, nos toca participar en otros países también. Un grupo, por ejemplo, encabezado por Argentina, estamos España, Colombia, Chile, México, Uruguay, donde estamos viendo estas alternativas de calentar a través del piso para que el espacio llegue a una temperatura y pueda eliminar el virus, y de esa manera hacerlo diariamente sin que haya un costo como representa el cloro, el mismo jabón, el mismo alcohol. Entonces, pues es el mismo diseño el que debe dar la respuesta y adaptarlo en el caso de los edificios que ya existen.
Por supuesto, esto sucederá en los que se están planeando, en los que se están proyectando. Doctor, ahora que habla de estas colaboraciones con otras instituciones, con otros países, me gustaría que nos hablara de los proyectos en los que está trabajando actualmente. Usted, que es miembro del Instituto de Ingeniería y que está colaborando ya con otros grupos de trabajo dentro de nuestra universidad. ¿Cuáles son los planteamientos que tienen en este momento? Actualmente tenemos 2 propuestas de proyectos con fondos internacionales. Uno de ellos tiene que ver con cuánta es la velocidad que se requiere para cambiar ese aire que se encuentra en el espacio, renovarlo, y de esa manera, esa velocidad, en función de los espacios como la ventana o el domo, el tragaluz que permitirían la ventilación, dar las recomendaciones de diseño. Eso lo trabajamos con Chile y con fondos de Chile. Ellos tienen muchos problemas también y empezaron a meter, los invitaron a participar con ellos en este proyecto, y en el caso de Argentina, el de geotermia somera, a través del piso lograr esa climatización requerida de elevar las temperaturas, pero luego con sistemas inteligentes poderlo sacar para llegar a las condiciones de confort, que es cuando se va a ocupar el edificio, lo que se conoce como patrón de uso. Yo estoy en mi edificio, en mi habitación, pero son unas horas, y cuando no puedo llevar a cabo el tratamiento. Son ductos que se entierran en el piso y se calcula cuál es el potencial. Ya hicimos el Atlas de Puebla, el de la Ciudad de México, para ver cómo podemos, a través de la temperatura, eliminar el virus dentro de los espacios. Doctor, y también tenemos otro proyecto, este proyecto, el de Chile y el de luego con Argentina y con otros países, y otro proyecto que que trabajamos con instalaciones de Chapingo referentes a cómo eliminar con radiación los virus. En este caso no era solo específico el COVID, sino los que dañaban, en donde se lleva a cabo el criadero de lechones, entonces se morían, y fue con radiación. Con espejitos lanzábamos un barrido en los espacios, concentrábamos varios si era necesario, y entonces de esa manera tuvimos experiencia de cómo tratar con radiación la desinfección de espacios. Entonces, por un lado la velocidad y por el otro las radiaciones. Doctor, considerando y pensando en todos esos espacios, por supuesto no nos da tiempo de abordarlos a cada uno de ellos, pero me parece importante hablar de uno de los espacios que está teniendo un lugar importantísimo en esta crisis sanitaria, que son los hospitales. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está trabajando? En el caso de los hospitales, son parte de ingeniería, se está trabajando en equipo para detección del COVID, tratamiento. También se está tratando los expedientes de los hospitales, sobre todo cuando se sospecha de contagio, porque fueron manejados en áreas donde se estaba algún enfermo o hubo un contagio. Entonces es con temperatura, con ozono. También se está trabajando esos espacios con colegas del instituto, y ahora que empezó a aparecer el problema de si se llevaba el COVID en las aguas residuales, empezaron a hacer los estudios de la presencia de la misma saliendo de diferentes edificios o espacios para poder identificar cuál sería el problema y cuál sería la alternativa de tratamiento, porque sabemos que van y se tiran a Hidalgo o se tratan algunas. Entonces mientras en el trayecto de la ciudad, en el drenaje, qué es lo que podría pasar. Entonces hay varios estudios muy importantes que se prevé antes de que vaya a existir algún problema que no se esté identificando. Doctor, en términos medioambientales, se ha dicho muchísimas veces que esta pandemia, que esta crisis de salud que nos ha obligado al confinamiento, pues significa una pausa que puede ser benéfica en muchos sentidos, no solamente para nuestro entorno, sino también para los seres humanos. ¿Cómo se lee desde la ingeniería, desde la arquitectura, una pandemia de las magnitudes en las que estamos atravesando? Se ve como una manera de poder controlar, pero sin embargo los espacios no están dando la respuesta para podernos confinarnos en un autoaislamiento, y en otros casos obligatorio por las leyes, porque una vivienda no tenía ese espacio, ese equipo. Me tocó ver en el caso de cuando se fueron a trabajar a la vivienda, resulta que las tiendas que vendían muebles para oficina se saturaron, donde se llegaba a comprar una silla para poder trabajar en casa. Entonces, pues se ve que realmente los espacios no están funcionando, y por lo tanto, ¿cómo van a funcionar o cómo podemos mejorarlos para que puedan funcionar? Y sobre todo esta nueva normalidad, ¿qué tratamientos debemos realizar para que el edificio no represente riesgos desde los 3 puntos de vista, no solo por COVID, sino también por el síndrome del edificio enfermo y por la enfermedad legionaria?
Habla usted de edificio enfermo, de edificio sano, de edificios inteligentes. ¿Qué hay o qué papel juega este concepto de arquitectura, de arquitectura feliz? La gente en esos confinamientos y ante problemas, riesgos de salud, presentan varios problemas, entre ellos la depresión o bien en ocasiones es más la parte anímica. Entonces, un niño encerrado en un espacio pequeño, pues realmente 5 días lo vivieron y después ya no soportaban ese espacio. Entonces, sin lugar a dudas, una arquitectura que me permite un color, un acabado, unas vistas adecuadas nos permiten tener una tranquilidad, tener una serenidad en cuanto a realizar actividades como este caso del encierro. Entonces, siempre, y se ha hablado mucho por parte de varios colegios de arquitectos de Europa, de Estados Unidos, hablar del edificio feliz, la felicidad como base del diseño. Y lo vieron en Europa que eso tiene que ver con un espacio exterior abierto, como un parque, como una zona ecológica con árboles, producción en la azotea de plantas que a la vez nos sirven de consumo, pero sin embargo nos da un espacio que nos permite el contacto con esa naturaleza y con ese ambiente exterior, sin el riesgo que representa actualmente la interacción social por contagio. No solamente en estos tiempos de pandemia y confinamiento, sino que a lo largo de los años pues es una constante hablar de la importancia de tener un contacto directo con la naturaleza, con el medio ambiente. ¿Cuáles son los retos hoy desde la arquitectura para lograr estos fundamentos, no solamente de la ONU, sino también de la construcción y por supuesto también pensando en temas de salud, doctor? Se tendría que replantearse y por reglamentación los espacios adecuados para confinarse, para trabajar en casa, en oficinas, para evitar el contacto, desde la reglamentación. Incluso tenemos que cambiar los muebles. Actualmente los muebles en las oficinas son plantas abiertas, esto es, son escritorios, decimos en broma con los alumnos, las caballerizas, donde se sienta la gente. Esos muebles no permiten sana distancia, esos muebles no permiten el contagio que puede presentarse. Entonces cambiar y a la vez también tocar una superficie como un botón para elevador implica riesgos. Entonces ahora es con control, ya sea con la voz, ya sea con iris, con las señales. En todo el mundo tenemos un teléfono, entonces el celular, y este teléfono nos puede permitir avisar cuando ya se requiere que se abra, que se detenga el elevador, y entonces hablaríamos de inteligencia. Y las ciudades también, ciudades inteligentes que permitan la distribución, no tanto el contacto por el riesgo que actualmente se tiene, y si llega a representarse más adelante otra enfermedad, tener los espacios adecuados para poder implementar medidas, como en este caso de la sana distancia, y eliminar en superficies donde se hubo una concentración del virus del COVID-19. Doctor, para todos estos temas, pues parece un tema importante el de los recursos. Brevemente, tenemos menos de un minuto, digamos cuáles son los consejos prácticos que podemos darle a la población en general a un corto plazo. En un corto plazo necesitamos la desinfección de los edificios. Ahorita lo estamos desarrollando con limpieza, con cloro, con alcohol, y ir implementando esas medidas hasta donde me permite la ventilación, la entrada de sol, propiciarla, abriendo la ventana, eliminando por horas las cortinas o abriéndolas para que entre esa radiación, y de esa manera ayudar a que no se concentre o se encierre y se desarrolle por las condiciones el virus, y lo cual implicaría más riesgos. Entonces podemos hacer mucho con el propio edificio y después ir implementando las tecnologías que estamos desarrollando, porque pensar que un edificio, una vivienda de interés social se va a hacer inteligente, tendríamos un problema de costos. Sin embargo, ya tenemos tecnología para ello, como los celulares, las televisiones, tienen sistemas de control que permitirían ayudar a que el edificio camine hacia el edificio inteligente. Pues aprovechemos estos recursos naturales o a veces tecnológicos que ya están ahí para no solamente crear personas saludables, sino también edificios saludables que por supuesto van de la mano. Le agradezco mucho estos minutos para la UNAM Responde al doctor en Ingeniería David Morillón Gálvez, quien es investigador del Instituto de Ingeniería de nuestra universidad, y estaremos atentos a estos proyectos en los que ya trabaja nuestra universidad en colaboración con otros países y con otras universidades. Buenas tardes, doctor. Un gusto, saludos.
Gracias, pues ahí están nuestras recomendaciones a corto plazo para tener, como nos decía, no solamente edificios, sino espacios saludables. Y vamos enseguida para terminar este programa con Majo Gallardo, quien nos habla de un concepto que parece estar cada vez más presente en nuestra vida cotidiana. ¿Qué sucede con las calorías? Hola, soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y hoy les compartiré información de calidad. ¿Cuántas veces nos hemos enganchado con las calorías de los alimentos que hasta cierto punto nos hemos dado cuenta que a lo mejor una ensalada de mucha verdura con proteína, grasas insaturadas, acompañado de unas tostadas horneadas y a lo mejor una fruta de postre, probablemente tengan las mismas calorías que un cono de helado o una orden de papas fritas? Entonces, ¿qué importa más? ¿La cantidad de calorías o la calidad de estas? Yo, Majo, en mi manera de trabajar en consultas y con mis pacientes es cuidar la calidad de sus alimentos, ya que, por ejemplo, no es lo mismo que al comerte el helado o las papas probablemente te va a dar hambre a la hora o ni siquiera te llenes, que si comes una buena porción de tus macronutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas y nuestros mejores aliados, las verduras, ya que estos por la cantidad de fibra ayudarán a mantenernos con mayor saciedad por mucho más tiempo, debido a la liberación de hormonas que nuestro cuerpo genera cuando consumimos todos estos macronutrientes. Además, no está padre estar satisfecho con algo que nutra tu cuerpo que con algo que ni siquiera le aporte nada. Por lo tanto, te recomiendo siempre cuidar que tus alimentos sean de la mejor calidad y puedas comer en mayor volumen para que inconscientemente te llenes un poquito más. Cualquier duda sobre algún tema, no dudes en contactarme en Facebook o Instagram y me encuentras como Numa Nutrición. Y con estos consejos terminamos nuestra emisión de hoy. Recuerden que seguimos escuchando sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y recuerde también que tenemos una cita completamente en vivo mañana a las 2:30 por TV UNAM. Adiós.